Continuamos en Universidad y como todos los días martes tenemos nuestra columna de economía con José Vargas, economista de Evalocom. Muy buenas noches, José, gracias por acercarte como siempre. Buenas noches, un gusto como siempre. Bien, vamos a hablar de la reforma porque es el tema que realmente está afectando a todos los ciudadanos y ciudadanas y obviamente a la información. Ya llevamos varias jornadas en donde esto es el centro y justamente hoy, ya lograda la ley, va a empezar a regir esto y es interesante saber económicamente cómo va a afectar a los jubilados y a las jubiladas. Sí, porque básicamente es una reforma que viene encadenada con otras reformas, es decir, es un paquete, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. La madre de todas las batallas era la reforma previsional, esto estaba claro porque afectaba fundamentalmente a los jubilados, a quienes se vayan a jubilar en el futuro y a los jubilados que ya están cobrando las jubilaciones. Es cierto que se generó un mito fundamental en el hecho de que van a perder los jubilados con este cambio de fórmula y demás. En un primer momento, cuando el gobierno envió el proyecto de ley, había una fórmula que terminaba perjudicando considerablemente a los jubilados en la primera actualización en marzo del año que viene, con respecto a la anterior. En el Senado se mejoró un poco, no del todo, se mejoró un poco esta famosa fórmula Pichetto, que tiene en cuenta un 70% del índice de precios al consumidor, es decir, inflación, y un 30% de un promedio salarial que mide el Ministerio de Trabajo. En base a esta nueva fórmula y de manera trimestral se van a actualizar las jubilaciones a partir del año que viene. Como no se logró una fórmula que modificara o solucionara el problema del empalme entre la anterior y la nueva, el gobierno nacional va a entregar un bono compensador a quienes reciban asignación universal, a jubilaciones, a pensiones y discapacitados también. ¿Ese bono, tenés idea si va a ser una entrega de forma automática para todas las personas que perciben, digamos, y que van a sufrir este traspaso? Va a ser automático en el mes de marzo y va a ser por única vez. Bien. Va desde los 375 pesos hasta los 700 pesos. Las jubilaciones mínimas que hayan aportado, los jubilados que hayan aportado cuando eran activos durante 30 años, van a cobrar por única vez 700 pesos, siempre y cuando la jubilación esté por debajo de los 10.000 pesos. Quienes hayan ingresado en la moratoria van a recibir 375 pesos y quienes reciben asignación universal por hijo, un único pago de 400 pesos en el mes de marzo del año que viene. Bien. Para conocer un poco los montos vamos a compartir una placa que justamente hemos preparado, pero para que quede claro cuál es la diferencia con el mecanismo anterior en cuanto a regular estos aumentos. El mecanismo anterior era automático, cada 6 meses por ley, y evidentemente se tenía en cuenta en un 50% la evolución de la recaudación y en un 50% la evolución de los salarios. La nueva tiene en cuenta un 70% la inflación y un 30% los salarios. El problema se da es que si en marzo del año que viene se hubiera actualizado por la fórmula anterior, hubiera sido un ajuste del 14% para los jubilados y con la nueva ley la modificación sería en un porcentaje del 5%, es decir que sufrirían una pérdida importante los jubilados en el empalme entre una y otra. Uno de los beneficios que genera esta nueva reforma tiene que ver con el 82% móvil, un reclamo desde hace mucho tiempo por parte de la mayoría de los jubilados. A partir de enero del año que viene, quienes hayan hecho un aporte durante 30 años al sistema van a recibir el famoso 82% que se calcula en base al salario mínimo vital y móvil, que a partir de enero del año que viene aumenta y en julio del año que viene vuelve a aumentar, además de los aumentos trimestrales que se va a tener en cuenta. Bien, solo para las personas que tengan esta cantidad de años de antigüedad. Para los que tienen los 30 años de aporte efectivo, es decir, el sistema a partir del año que viene hace una diferencia entre los que hicieron 30 años de aporte y los que ingresan por moratoria, algo que la ley anterior no contemplaba, porque hay gente que ingresó en la moratoria y no aportó nunca. Es cierto que hay gente que estaba en el sector informal de la economía y evidentemente la nueva ley lo que intenta buscar es que haya una discriminación entre quienes realmente aportaron 30 años y quienes ingresaron por una moratoria. Claro, perfecto.
José, en cuanto a este paquete de reformas y la opinión de algunos y de algunas personas que dicen que esto de acá a futuro realmente va a dar frutos y va a mejorar la situación de forma muy notable. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero y principal, con respecto a lo que se conoce como la reforma tributaria, el gobierno planteó una cantidad de nuevos tributos y aumentaba otros que ya existían en la economía, con la promesa de ir reduciendo gradualmente algunos provinciales que eran distorsivos, como es ingresos brutos y como es el impuesto a los sellos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? En el medio aparecieron una serie de lobbies desde el punto de vista provincial, como es el caso del vino en Mendoza, desde el punto de vista empresarial, como es las famosas gaseosas, las colas, conocidas internacionalmente, porque el impuesto era muy alto y evidentemente empezaron algunos lobbies y está claro que se redujo de manera considerable en algunos sectores. Vamos a tener que ir viendo en el futuro cómo estas leyes se van implementando en la práctica, porque lo que necesita el gobierno fundamentalmente es reducir gasto público, y estas leyes no van en sintonía con reducción de gasto público. Por ejemplo, en el sistema previsional, la vieja ley mostraba que el sistema previsional estaba totalmente quebrado en la Argentina. No alcanza la cantidad de aportantes para poder brindarle la jubilación digna a todos los jubilados. Aproximadamente con lo que generan los aportantes al sistema se cubre el 60%. El resto sale de impuestos y de aportes del Tesoro Nacional. Y con la nueva ley el sistema sigue quebrado, es decir, no solucionamos totalmente un problema estructural que tiene la jubilación en nuestro país. Así que desde ese punto de vista vamos a tener que ir viendo en el futuro cómo se van implementando en la práctica, porque Argentina es un país muy dinámico económicamente hablando. Exacto, exacto. Bien, bueno, la verdad que entonces hay que analizarlo y ver detalle por detalle y no dejarse llevar por ahí por las diferentes opiniones. Lo importante es entender bien de qué se trata esta reforma. Bueno, cambian estos ítems en los cuales va a diferenciarse los aumentos a los jubilados y a las personas que perciben la asignación universal por hijo, y eso justamente es lo que compartíamos. Te agradezco, José, por acercarte como siempre a Señalú. Gracias, nos vemos en la próxima. Allí pasaba José Vargas, economista de Evaluecon, hablando un poco de la reforma previsional y cómo se afecta en el plano de lo económico justamente a la población. Hacemos una pausa en Universidad Noticias y enseguida volvemos.